Buenos días, hermanos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Estamos alegres porque podemos reunirnos un día más en este espacio que nos permite el Señor para leer la palabra, para escudriñarla. Queremos también dar un saludo a las mamás en este día, que el Señor las bendiga ricamente. Y bueno, vamos a dar comienzo a nuestro desayuno dominical. Antes teníamos la escuela dominical, bueno, ahora tenemos el desayuno dominical que nos permite compartir la palabra y estar un rato juntos. Bendiciones para todas las mamás en este día, que la gracia del Señor pueda estar bendiciendo sus vidas de una manera muy especial. Amén. Y que puedan tener un hermoso día del Señor y también celebrando el Día de la Madre. Vamos a estar entonces mirando la palabra del Amén. Señor y meditando en ella. En esta mañana vamos a compartir el Salmo 122, oración por la paz de Jerusalén. Y vamos a leer, como siempre, todos juntos. Tengan sus Biblias a mano o el celu y ahí vamos a compartir la lectura. Amén. Amén. Comenzamos entonces. Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Amén. Este es un hermoso salmo que lleva por título Cántico Gradual de David y completa la primera trilogía de los graduales o cánticos de la ascensión. Es una de las 4 canciones de los peregrinos que son específicamente atribuidos a David. Quiere decir que él escribió estos cánticos de los peregrinos. Entre los salmos de peregrinaje, este es el que más nos ayuda a comprender mejor la costumbre que los judíos tenían de visitar Jerusalén periódicamente para participar de las festividades religiosas que allí se celebraban. Y saben que era una gozosa obligación para los israelitas, una gozosa obligación, dice, de todo judío piadoso y patriota, tener que viajar a Jerusalén para celebrar, para las celebraciones santas. Amén. David lo escribió este Salmo 122 para el pueblo, para que el pueblo lo cantara en los tiempos que subía a Jerusalén en la época de las festividades santas. Dice, y parece ser también una canción o un cántico apropiado, no solamente para los que iban viajando, sino que también lo era o lo cantaban cuando entraban por las puertas de la ciudad y sus pies ya estaban dentro de la ciudad después de haber viajado mucho tiempo. Sabemos que los viajes en ese tiempo eran muy difíciles y tenían muchos peligros y tenían que caminar mucho. Pero sin embargo, dice que iban cantando. David lo escribió para que ellos fueran cantando, pensando en la llegada
y que cuando llegaban y entraban por las puertas, dice que cantaban y alababan a Dios con este salmo porque sus pies ya estaban pisando la tierra santa. El primer texto nos dice que, yo me alegré con los que me decían, que es la primera parte del texto, dice que David tenía una mente tanto hacia la comunidad como a lo individual. Esto nosotros ya lo hemos visto en otros salmos, cuando David alababa a Dios, alababa a él, pero contagiaba e invitaba a otros a hacerlo. Bueno, en este caso lo mismo, porque él tenía una mente así, amplia, no solamente por lo individual, sino también por la comunidad. Entonces dice que él presenta a todos los individuos uniéndose al grupo de los peregrinos que viajaban hacia la casa de Jehová. Y esta invitación y esta convocatoria y la aceptación dice que le traía mucha alegría. Por eso nos dice que yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es cierto que debemos adorar a Dios en nuestras casas y en todo lugar que nos encontremos, como lo estuvimos viendo en un salmo anterior, la importancia de alabar al Señor en todo lugar donde nos encontremos, porque la devoción a Dios tiene que viajar con nosotros. Pero, así como dice la palabra en Juan 4:24, debemos adorarle en espíritu y en verdad, ¿no? Y nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero no solamente podemos adorar en casa, podemos llevar nuestra devoción por donde vayamos, podemos adorar al Señor en todo lugar, pero es muy necesario ir a la casa del Señor, ir a reunirnos y a juntarnos con nuestros hermanos en la casa de Dios, donde nos reunimos en asamblea. Y en Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, la importancia, ¿no? Como muchas veces escuchamos en las predicaciones, que qué necesario es. Podemos estar en casa, podemos alabar al Señor, leer la palabra, orar, cantar, escuchar los mensajes, pero cuando llega el momento de ir a la casa de Dios, ese es el momento especial que Dios tiene para nosotros, en el que nos congregamos y nos reunimos en asamblea, en comunidad, como cuerpo de Cristo, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Quienes se regocijan en Dios, se regocijan también en todas las oportunidades que Él nos da para servirle, porque sabemos que mientras le servimos a Él, le estamos adorando, le estamos alabando y estamos compartiendo con nuestros amados hermanos en Cristo. Los que iban a Jerusalén, si encontraban aburrido el viaje, se consolaban con el pensamiento de que muy pronto iban a llegar a destino. Y los que todavía no habían llegado o les faltaba mucho por llegar, también se consolaban porque iban alabando al Señor y iban cantando el salmo, y esto les quitaba todo el cansancio que podría producirle el viaje tan largo y tan tedioso. Porque también había peligros en el viaje, ¿no? Había peligros como los hay ahora,
pero sin embargo iban gozosos porque su mirada pues estaba puesta en poder llegar a la casa de Dios para poder alabar, glorificar su nombre y agradecer todas sus bondades. ¿Cómo nos pasa a nosotros? Cuando llegamos a la casa del Señor, encontramos el gozo, la alegría y el descanso. El versículo 2 dice, la segunda parte del versículo 1 nos dice, a la casa de Jehová iremos, y completa. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y con esta letra tenemos un coro hermoso que lo cantamos muy seguido, especialmente cuando abrimos las reuniones, ¿no? Que nos trae bendición. Ir a la casa de Jehová hacía feliz a David, aunque él sabía que ningún edificio podía contener la grandeza, la gloria y el poder de Dios. A él le traía alegría ir a la casa de Dios, pero sabía que ningún edificio podía contener la grandeza de su Señor. En la casa del Señor se podía enfocar en sus pensamientos, podía enfocar sus oraciones, podía enfocar sus alabanzas, podía recibir la palabra de Dios, pero no solo individualmente, sino en comunidad, junto con el cuerpo, junto con el pueblo del Señor. En estos tiempos en que estamos extrañando tanto el poder ir a la casa de Jehová, ¿no? Poder ir a congregarnos y a reunirnos para encontrarnos con nuestros hermanos y abrazarnos y darnos un beso, un apretón de manos. ¡Qué maravilloso! Eso sí extrañamos mucho. Pero bueno, nos estamos preparando porque sabemos que pronto el Señor nos va a dar la oportunidad de poder hacerlo. Debemos ir a la casa de Dios. Yo a veces pienso que en este tiempo en que nos estamos acostumbrados a recibir tanto la palabra en casa, que no sea que después nos cueste o nos dé pereza ir a la iglesia porque total podemos recibir el mensaje en casa. No, que eso no nos pase, que no nos pase. Ahora este tiempo Dios lo preparó de este modo y estamos contentos, agradecidos y muy felices. Pero en cuanto se puedan abrir las puertas de la casa de Dios, no hay cosa más maravillosa que poder llegar a alabar al Señor. Es bueno para nosotros reunirnos con el pueblo de Dios, y eso lo sabemos bien y lo tenemos bien claro. Nos unimos para orar juntos, nos unimos para alabar al Señor juntos, nos unimos para recibir las palabras de Dios juntos, porque ahí, unidos en un mismo espíritu, en un mismo amor y en una misma comunión, el Señor derrama de su Santo Espíritu y bendice a cada uno de sus hijos. Y así todos unidos, parece que el amor del Señor nos une entrañablemente en ese momento que estamos en la casa del Señor. La reunión en la iglesia, en la casa de Dios, debe ser una reunión formal y ordenada. Sabemos que a Dios le gusta el orden y le gusta la prolijidad, ¿no? Él quiere que sea una reunión formal, que tenga un orden de culto, que sea una reunión donde si bien cantamos y nos gozamos y nos alegramos de poder hacerlo, pero también tenemos que tener reverencia por nuestro Señor que está allí, la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿no? Entonces, se sabe que una reunión en la iglesia es una reunión, se debe considerar como una reunión para Dios, un culto a Dios, en el que debe haber todo lo que hacemos en momentos de gozo, de alegría, de felicidad, de cantar y de reír, pero tiene que haber un orden y allí no puede cada uno hacer lo que quiera, sino que debemos sujetarnos al orden del culto.
Y también tenemos que tener en cuenta que ir a la casa de Dios nos debe dar alegría y gozo. ¿Le da alegría ir a la casa de Dios? Sí, y más que ahora estamos ansiando poder ir. Qué lindo el día que nos digan, bueno, vamos a tener la reunión, nos vamos a juntar. Qué hermoso poder hacerlo. Pero bueno, estamos agradecidos a Dios por todo lo que Él nos da, por todo lo que presenta, por todos los momentos que nos tocan vivir, y así nuestro corazón se va poniendo cada vez más ansioso y deseoso de poder estar en su casa para reunirnos con nuestros amados hermanos lavados por la sangre de Cristo, igual que nosotros. El versículo 2 dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Esto es como si David describiera la alegría de los peregrinos, del viajante, que llega a su destino. Y también la gozosa y confiada esperanza de los que aún están viajando o los que están en camino. Muchas veces nos produce felicidad. Yo veo, hay hermanos que vienen viajando de muy lejos y el viaje se les hace largo y es tedioso, y algunos viajan hasta 2 horas y media, y a veces es difícil, pero están ansiando, no les importa lo difícil del viaje o lo extenso que sea, sino están ansiando llegar a la casa del Señor, porque aunque están cansados del viaje y aunque les tocó pasar por distintas situaciones, sin embargo, cuando llegan a la casa de Dios, hallan el descanso, ¿no? Dicen, llegamos a la casa de Dios y todo el cansancio que traíamos y la ansiedad se quedó afuera, porque al entrar en la casa del Señor recibimos toda la bendición. Y dice, continúa diciendo el versículo 2, dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Ir a la casa de nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, y dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Ellos viajaban a Jerusalén a celebrar las fiestas religiosas. Era el lugar donde David había establecido el tabernáculo. Y el altar, el arca del pacto y el altar del sacrificio, allí estaban. Ahora, en tiempos de Salomón, el tabernáculo fue reemplazado por ese hermoso templo que Salomón edificó, él construyó, pero que David su padre había preparado y había planeado. Así que el gozo tan grande que tenían de poder subir, dice que subían a Jerusalén y poder entrar al templo, a alabar al Señor y a encontrarse con todos los que habían viajado junto con ellos. Qué hermoso, ¿no? Hermoso, me hace acordar también cuando viajamos al interior, o cuando los hermanos del interior vienen para acá, un viaje extenso y cansador, pero qué alegría, porque sabemos que vamos a llegar, nos vamos a encontrar con nuestros hermanos y vamos a poder estar todos juntos en la presencia del Señor. Amén. Amén. El versículo 3 dice, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Cuando David conquistó la ciudad, su nombre era Jebús, y era una fortaleza cananita, un lugar donde los jebuseos cometían sus idolatrías y atrocidades. Sin embargo, David edificó en sus propios días y se regocijó, y ahora lo dice como una alabanza. Amén. Jerusalén dice que ha sido edificada. Ahora ha sido consagrada para el servicio del Señor. Ahora realmente es una ciudad santa. Qué importante que es esto, ¿no? Que tal vez esto no lo teníamos muy presente en algún momento, pero en su origen vemos que realmente era una ciudad
cananea y que estaba dedicada totalmente a la idolatría y a muchas otras cosas terribles. No importa qué tan corrupto y degradado haya sido un lugar en tiempos anteriores, cuando es santificado para el uso de Dios, se vuelve un sitio honroso. Amén. Y esto nos hace pensar en la vida de las personas que vienen al Señor, que aunque eran pecadores y a lo mejor cometiendo pecados y cosas que realmente eran tan desagradables, han sido santificados por la gracia de Dios y hoy son vasos de honra para la gloria y para la honra del Señor. Dice el texto, como una ciudad que está bien unida entre sí. Jerusalén, la ciudad de David, no era grande y no estaba edificado como un conjunto de casas o un conglomerado de tiendas, sino como una ciudad realmente hermosa, arquitectónica, con diseño, organizada, edificada y unida de una forma ordenada. Recién hablábamos del orden, fue edificada de esa manera por David. Era una ciudad real, ubicada en la cumbre de los montes, el monte de Sión y el monte Moria, unida por dos lados por los descensos a esos valles que la circundaban, el valle de Cedrón y de Tiropeón. Qué importante, ¿no? La ciudad allí sobre el monte. Por tanto, era realmente hermoso ver la ciudad, por eso que se habla de subir, ¿no? El ascender a la ciudad. La expresión bien unida entre sí, es decir, unida con mucha firmeza, utiliza el mismo verbo que encontramos en la construcción del tabernáculo. En Éxodo 26:11 dice, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Amén. Ese concepto de unidad en la construcción realmente parece ser que ya Dios lo había revelado desde la construcción en aquel tiempo, en el tiempo del Éxodo, en el desierto, la construcción del tabernáculo. Tal vez usando de una simbología, decimos que una iglesia debe ser una en fe y también debe guardar una perfecta unidad de alma, de corazón, en testimonio, en comunión. El tema de la unidad realmente es algo maravilloso. Tenemos el texto de Efesios 4, versículos 3 al 6, que dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué hermoso concepto de unidad que realmente podemos rescatar nosotros. Dice la segunda parte del versículo 4, dice, y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Una de las razones por las que David conquistó Jerusalén y la estableció como capital tanto de la vida política como de la vida religiosa para Israel, es porque antes no había pertenecido, en definitiva, a ninguna tribu en especial. Estaba bajo la dominación y bajo la ocupación cananita de los cananeos, pero al no pertenecer a ninguna tribu, en realidad ahora era una ventaja, porque ahora pertenecía a todas las tribus. Y las tribus del Señor, las tribus de Jah, como dice el Salmo, podían venir todas como si fueran una, a Jerusalén y a la casa de Dios. Cuando ellos se acercaban, eran un solo pueblo, a pesar de estar divididos en las 12 tribus, sin embargo, evidentemente Jerusalén los unía en realidad en un mismo espíritu. Los cristianos de hoy en día deberían reflejar de esta misma manera la unidad, incluso dentro de la diversidad que tiene realmente el Evangelio para nosotros. No hay ninguna unidad en todo el mundo como la puede haber entre los verdaderos cristianos, porque es una unidad espiritual que la permite la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Donde quiera que se encuentren los cristianos alrededor del mundo,
hay una cosa interesante aquí. No importa de dónde sean, en cualquier lugar donde se encuentren, si pertenecen a la verdadera iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo, nada podrá impedir la comunión espiritual Amén. y el ser uno en nuestro Señor Amén. Jesucristo. Qué hermoso esto, ¿no? A veces pensamos que somos nosotros, el grupo que nos conocemos, pero somos parte de una unidad que abarca a todos los creyentes en el mundo. Amén. La iglesia de Cristo excede los límites de una localidad. Sigue diciendo el texto, conforme al testimonio dado a Israel. Es una descripción que tiene que ver con el arca del pacto, que muchas veces fue llamada el testimonio de Israel. Porque las tablas del pacto, y esa era la razón por la cual seguramente se llamaba así, las tablas del pacto se encontraban dentro del arca. Amén. Y evidentemente se llamaban el testimonio de Dios y las tablas del testimonio. O sea que el arca del testimonio, las tablas del testimonio, el testimonio de Dios, tenían que ver con ese maravilloso pacto que Dios había hecho con su pueblo. Esa palabra testimonio entonces que usa David tiene una trascendencia muy importante. En Éxodo 25, 22 dice, y de allí me declararé a ti, desde el arca, desde el lugar que estaba en el lugar santísimo, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, que era la cubierta de oro, entre los dos querubines que estaban sobre el propiciatorio, dice que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Qué hermoso, ¿no? Que todo esto tenga un trasfondo tan importante, que es lo que Dios realmente había ordenado ya desde la antigüedad. Representando entonces el trono de Dios y su presencia en Israel, el testimonio dado a Israel, que es lo que dice el Salmo, era el centro del tabernáculo y más tarde también de lo que fue el templo. Amén. El primer templo que fue el que erigió Salomón. Amén. Qué importante que ese era el centro de la vida espiritual del pueblo de Dios. La unidad de la ciudad es un reflejo de la unidad de las tribus en estas ocasiones especiales de festividades donde subían a Jerusalén. Amén. Las tribus israelitas se reunían con el propósito de adorar a Dios. Ellos venían con esa disposición de corazón, de alabar y de adorar el nombre del Señor. Era un acto maravilloso de adoración en la presencia de Dios, como el Señor ya se los había ordenado, amén, para que pudieran presentarse de esta manera delante de Él. El versículo 5 dice, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. ¿Qué quiere decir las sillas del juicio? Siendo el centro del gobierno de Israel, Jerusalén, en Jerusalén se encontraban establecidas las cortes principales de juicio. Jerusalén debía ser una ciudad de justicia, donde el bien era honrado y el mal era castigado o era juzgado. Cuando dice o habla de los tronos, estos tronos estaban para dispensar juicio y es posible que fueran vistos desde la entrada de la ciudad. Era un lugar donde se podían observar. Tal vez podemos pensar realmente que de qué manera se podían establecer estos lugares de juicio, que aún el pueblo podía estar afuera participando. Lo vemos cuando se ejecutó el juicio sobre el Señor y estaba toda la multitud frente a esa situación. Y cuando dice los tronos de la casa de David fue establecida para reinar sobre Israel. El linaje de David reinó en Jerusalén y reinará, como está escrito en la palabra, para siempre, allí, bajo el Mesías, bajo el Hijo de Dios. Qué hermoso que podamos realmente gozarnos en el Señor. Amén, amén. Sigue el versículo 6 diciendo, pedid por la paz de Jerusalén. Y aquí David exhorta a los peregrinos que vienen a la ciudad santa a pedir por la paz de la ciudad. El nombre mismo, Jerusalén, la marca como la ciudad de la paz. Pero nosotros sabemos en realidad que ha conocido mucha guerra,
mucho conflicto y continúa haciéndolo, ¿no? Porque a lo largo de los siglos y de los tiempos es una zona donde siempre hay guerra y siempre hay batallas. Sin embargo, el salmista recomienda orar por la paz de Jerusalén. Y es bueno pedir por la paz de Jerusalén, especialmente nosotros también, ¿no? Que podamos orar y pedir a Dios por la paz de ese lugar. El término que se traduce como paz, nosotros sabemos que es shalom. Lo mencionamos muchas veces. Y shalom, bueno, significa paz, significa prosperidad, perfección, salud. Entonces, el bienestar de la ciudad ocupaba un lugar muy importante en la mente y en el corazón del salmista. Por eso exhortaba y motivaba a los peregrinos a orar por la paz de Jerusalén. Y nosotros también tenemos que orar por la paz de Jerusalén, pero orar también por la paz del lugar donde nosotros estamos, por la paz de nuestro país, por la paz donde el lugar que Dios nos puso, que nos dio para vivir, para que haya paz, para que haya tranquilidad, para que haya descanso. Todos sabemos que cuando el pueblo de Dios ora y cuando el Espíritu de Dios está, ahí se producen. Sabemos que las cosas no van a cambiar demasiado porque está escrito en la palabra que así va a ser, pero nosotros sí, como hijos de Dios y como pueblo de Dios, sabemos que oramos y Dios nos responde, para que por lo menos tengamos paz y tranquilidad en estos momentos de tanta confusión, de tanta inseguridad, que Dios cuide de sus hijos, que los proteja. Por eso tenemos que orar. Y no solamente tenemos que orar por la paz de Jerusalén y por la paz del mundo y de la Argentina, sino que también debemos orar por la iglesia, ¿no? En una iglesia, uno de los ingredientes principales para el éxito, ¿cuál es? La paz, ¿no? La paz interna. Cuando en una iglesia hay paz, entendimiento, hay comprensión, todas las cosas marchan bien, porque los conflictos, las sospechas y las divisiones que se producen en las iglesias, esas son cosas que la arruinan, la van arruinando y la van debilitando. Por eso, como creyentes, tenemos que orar para que se mantenga la paz, la comunión espiritual y el amor. Aquellos creyentes que contribuyen a la paz y que oran por la paz, sabemos que después Dios derrama grandísimas bendiciones sobre sus vidas. La segunda parte dice, sean prosperados los que te aman. La oración de David incluye una bendición para aquellos que aman la ciudad y una petición directa de paz y prosperidad para la ciudad misma, ¿no? Entonces vemos que el salmista exhorta a orar por la paz, pero también dice que sean prosperados los que te aman. Y sabemos que estamos bendecidos por Dios, prosperados por Él, guardados y cuidados, porque le amamos, porque Él nos amó primero. Amén. Amén. La palabra prosperidad significa seguridad, significa tranquilidad y descanso. Así que el Señor nos ayude para comprender que tenemos que vivir en un contexto de paz, de armonía, en la comunidad donde Él nos puso. Y la comunidad donde Él nos puso es la iglesia. Entonces, por todos los medios tenemos que movernos de manera
que nuestros actos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos sea con sinceridad, inundada por el amor de Dios, para que haya comprensión entre todos nosotros y así formemos un cuerpo bien fuerte que podamos llevar la palabra del Señor adelante. El versículo 7 dice: sea la paz dentro de sus muros y el descanso dentro de tus palacios. La idea esencial es la tranquilidad, como dijimos, y el descanso. Y aquellos que aman Sión tendrán paz. Que la prosperidad habite siempre dentro de sus murallas y en todo el pueblo que more dentro. Que haya tranquilidad dentro de sus palacios y en sus lugares altos en medio de jueces y gobernantes del pueblo. Quiere decir que tenemos que orar para que todo eso pueda darse así como lo escribió el rey David. Gracias por las palabras que él nos dejó, que también fortalecen y nos ayudan a nosotros a entender cuál es la voluntad del Señor. Amén. El versículo 8 dice: por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. David oró por bendiciones sobre aquellos que aman y oraban por Jerusalén. Pero las bendiciones no eran solo para los individuos, sino para toda la comunidad de aquellos que realmente se preocupaban por la paz de Jerusalén. Aquellos que realmente decían o se unían a este dicho: la paz sea contigo. Qué importante, ¿no? El poder realmente desear tener ese deseo en el corazón. La repetición del deseo de paz demuestra el alto valor que David le daba a esta bendición, la bendición de la paz. Lógicamente, él era un hombre de guerra, había tenido que batallar mucho para poder realmente bendecir, que Dios bendijese a su pueblo, pero realmente él anhelaba Amén. A la paz y mucho más en la ciudad, en su ciudad, en la ciudad de Dios, en la ciudad santa. David no hubiera invocado una y otra vez la paz si no entendiera su extrema necesidad. Qué importante, ¿no? Sabemos que la paz, como escuchamos también hace unos minutos, es la paz en todos los sentidos. Y aún la paz interna, la paz con Dios. Necesitamos vivir en paz. Amén. Por eso el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. El mundo habla mucho de paz, pero en realidad no conoce la paz, porque la única paz verdadera es la paz que Dios puede poner en nuestras vidas y en nuestros corazones. El versículo 9, el último versículo, dice: por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. ¿Cuántos pensamientos, no? Los pensamientos de paz, de prosperidad, de bien. Cuán amada era la ciudad para ellos. Amén. Y cuán amada debe ser la iglesia para nosotros. En nuestros pensamientos de bendición, de prosperidad, de paz, de bien, así como ellos tenían ese pensamiento por su amada ciudad, su santa ciudad. David entendió que la alegría y la bondad del peregrino hacia la ciudad de Dios no era una lealtad solamente al rey, que tenía que ver con un líder importante. No, era porque ahí estaba establecida la casa de Dios. Y ese es el punto importante. Y cuando lo aplicamos a lo que decíamos antes también, ¿por qué debemos amar la iglesia? Porque la iglesia es la casa de Dios. Amén. Es el lugar donde Dios realmente se manifiesta. Amén. Amén. Donde nos reunimos, donde nos unimos con gozo y con un espíritu de comunión. Allí envía, dice la palabra, bendición y vida eterna. Qué hermoso. El salmista declaró dos motivos que lo condujeron a expresar sus mejores deseos para la prosperidad y la paz de Jerusalén. Primero, el amor a sus hermanos, como dice el texto, por amor de mis hermanos, cuya felicidad estaba involucrada con el de la ciudad también. Amén. Es como lo decimos, vamos a estar felices y vamos a sentir esa bendición cuando el lugar que amamos está bendecido, y hacer todo lo que esté de nuestra parte
orar para que sea bendecido, porque en esa bendición estamos nosotros incluidos en esa bendición. Y el segundo motivo, el amor a Dios, quien tenía una residencia permanente en la casa. Tal vez podemos recordar cuando se inauguró el primer templo, ¿no? Y entre las cosas que figuran en esa, digamos, inauguración, la oración que se hizo y la respuesta de Dios, ¿no? Que la presencia de Dios, así como lo pidió Salomón, estuviera sobre la casa de Dios de día y de noche. Qué hermoso esto, ¿no? Que nosotros podamos realmente tener también este anhelo y este deseo en forma permanente en nuestro corazón. La gloria de la ciudad y del templo consiste en el hecho de que son la ciudad y la casa de Dios. Amén. Tanto la ciudad como la casa de Dios le pertenecían a Él y eran su morada. Qué importante. Es un himno de comunión, de testimonio, de juicio, de prosperidad y de paz. Todo esto que vinimos diciendo, digamos, compone este maravilloso himno que ellos realmente entonaban delante de la presencia de Dios. Esto tiene una aplicación especial para el cristiano bajo el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Para nosotros la iglesia es la casa de Dios, con Jesús como el que está al frente, la cabeza de la iglesia y el hijo de la casa, como dice en Hebreos 3, 5 y 6. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel a toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Qué hermoso, ¿no? Somos casa de Dios. Somos cuerpo de Cristo. Amén. Qué importante. Somos piedras vivas que formamos un templo y una casa espiritual para morada de Dios en el Espíritu. Qué maravilloso esto, para que lo podamos comprender y gozarnos. Si ellos se gozaban de aquellas cosas, ¿cómo no nos vamos a gozar nosotros de estas, que son realmente gloriosas y maravillosas? Lo que hace especial a la iglesia es que es la habitación de Dios y allí disfrutamos de su íntima presencia. Hay una frase final que quiero que podamos meditar sobre esto, ¿no? En todo el Salmo se respira el deleite más profundo en la adoración a Dios y el amor más ardiente por las cosas que son suyas. Se respira en todo este Salmo ese deleite profundo del corazón, en la adoración a Dios y también en el amor ardiente hacia las cosas que son de Él, que le pertenecen a Él, pero que también a nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude y que podamos gozarnos en la presencia del Señor y anhelar. Yo recién, mientras escuchaba, porque tenemos la oportunidad de hablar, pero de escuchar también, y pensaba, estamos con el anhelo y el deseo ferviente. A veces pienso en Israel, que ha estado lapsos o períodos alejados de la casa, alejados de Jerusalén, alejados del templo, y por último estuvieron 70 años, 70 años en Babilonia. Piensen ustedes cuántos años sin poder ir a la casa de Dios. Así que el Señor nos ayude, hermanos. Nosotros ahora estamos también, ¿no? Esperemos que no sean 70 años, pero que el Señor, llevan 7 meses, pero que el Señor obre con su poder. Nuestro anhelo ferviente del corazón es poder estar en la casa de Dios y unirnos en oración, en un mismo espíritu, para adorar, honrar, bendecir el nombre de nuestro gran Dios. Amén. Bueno, la frase que queda para el día de hoy: a la casa de Jehová iremos. Amén. A la casa de Jehová iremos. Amén. Gloria a Dios. Señor. Amén. Bueno, vamos a estar haciendo la oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido meditar en tu palabra y, Señor, extraer de ella tantas bendiciones tan maravillosas que renuevan, fortalecen nuestra vida espiritual.
Señor, gracias por este día, Señor, en el cual podemos gozarnos en tu presencia, Señor. Si bien hay algo en nuestro corazón que nos hace extrañar, Señor, el poder estar en tu casa y especialmente en el día domingo, en el día del Señor. Pero, Señor, tú sabes el anhelo profundo, Señor, que hay en nuestros corazones para poder reunirnos, para poder congregarnos, para poder estrecharnos, Señor, un abrazo, Señor, y poder unir nuestras voces para alabar y bendecir tu nombre. Señor, bendice a todos nuestros hermanos y ayúdanos a estar firmes en este tiempo. Amén. Porque sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para poder estar firmes y esperar ese glorioso momento. Gloria a tu nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias por tantos privilegios y por tantas bendiciones que recibimos de ti en cada momento de nuestra vida. Señor, ahora estamos aquí agradecidos por la palabra que hemos escuchado y agradecidos por esta hermosa bendición que vos nos das. Te pedimos que estés poniendo tus manos de poder y de misericordia, conociendo el anhelo que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón de poder volver a tu casa para unirnos en adoración y para congregarnos y poder alabarte y cantar y orar y escuchar tu palabra, Señor. Estamos expectantes, Señor, esperando que vos abras las puertas para que podamos llegar a tu casa. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos en este día especial, que bendigas a cada familia, a cada mamá, a cada hijo, y que vos estés poniendo tu mano de poder y de misericordia y que tu amor inunde a cada uno de tus hijos en este maravilloso día. Ponemos todo en tus manos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria Gracias, a tu nombre. Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. A la casa de Jehová iremos. Les mandamos un beso grande, un saludo, los amamos, los extrañamos, deseamos que las mamás pasen un hermoso día de bendición, que las mimen un poco y las atiendan también. Eso es importante, que un día en el año atiendan a la mami. Así que los queremos mucho y les decimos hasta luego. Amén. Recuerden, 22 horas tenemos nuestro culto dominical y bueno, con gozo estaremos esperando ese momento para juntos alabar al Señor, cantar, estar unidos de esta manera que a pesar de esa falta de poder congregarnos, sentimos la comunión en el Espíritu y sentimos que Dios está en medio nuestro cuando nos unimos de esta manera también para alabarle. Así que los esperamos, 22 horas tendremos nuestro culto. Que Dios los bendiga ricamente y que tengan un hermoso día. Amén. Bendiciones, hermanos.